Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos en Ecomedios 1220. Una jornada muy complicada desde el punto de vista político. Sorprendente decisión de varios ministros y funcionarios de alto rango de presentar su renuncia, todos vinculados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todos los funcionarios le responden directamente a la vice. Esto generó una crisis de proporciones en el gobierno nacional, reuniones frenéticas. Lo tomó de sorpresa al presidente Alberto Fernández mientras mantenía un encuentro con intendentes en el conurbano. La derrota electoral del domingo repercute muy fuerte en el seno del gobierno, donde indudablemente la coalición gobernante tiene diferencias de fondo entre un ala más dura, que es la encabezada por Cristina Kirchner, y otra más dialoguista, donde comulgan desde el propio presidente de la Nación hasta ministros como el de Economía, Martín Guzmán, y por supuesto también el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Hubo un intento del kirchnerismo de correr a Cafiero de la línea de poder, de enviarlo como candidato a diputado, no prosperó, y bueno, ahora deriva en toda esta crisis. Incluso en las últimas horas hubo un llamado de varios gobernadores al presidente Alberto Fernández para darle su apoyo. La oposición, por supuesto con Juntos por el Cambio a la cabeza, está denunciando que se trata de un intento de golpe, lo dijo Elisa Carrió. Lo concreto es que tras múltiples reuniones que mantuvo el presidente de la Nación, a esta hora lo que está diciendo la Casa Rosada es que por ahora no se va nadie del gobierno, que las renuncias fueron más mediáticas que en concreto, y la duda persiste, ¿no? Porque entre los renunciantes está un funcionario de altísimo cargo, como es el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, un hombre que responde 100% a la vicepresidenta Cristina Fernández. Vamos a estar analizando este tema hasta las 21 aquí en Asteriscos junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, cuando parece que se acaba, que se tranquiliza la cosa, se complica cada vez más. Una jornada muy difícil, no se termina de entender lo que hicieron el funcionario de altísimo rango al presentar una renuncia de esta forma, casi una revuelta en la Casa Rosada para un presidente que viene de perder las primarias y que está debilitado desde el origen, Iván, porque es un presidente delegado por alguien que tiene más poder que él, ¿no? Bueno, José, evidentemente lo que estamos asistiendo, primero si se me permite una descripción, un análisis muy somero, podríamos decir que estamos ante un enorme grado de irresponsabilidad institucional. Evidentemente la catarata de presentaciones o de renuncias o puestas a disposición del presidente, las renuncias del ala ultra kirchnerista del gobierno a 48 horas de la elección, busca en todo caso incidir en la decisión presidencial de la política y de las decisiones políticas finales que tiene que adoptar, pero lo hace de un modo evidentemente cuestionable desde el punto de vista institucional y seguramente también cuestionable desde el punto de vista de la legitimidad. En definitiva, Alberto Fernández es el presidente de la Nación, un presidente que ha mostrado enormes signos de debilidad a lo largo de estos 2 años de gobierno, un presidente que ha llegado con el poder prestado
pero que cada tanto la expresidenta o vicepresidenta actual se ha encargado de recordarle dónde residía el poder. Hoy es la máxima expresión, pero el problema, José, es que si se tratara solo, en todo caso, de una, si se quiere, disputa personal, en todo caso podrían resolverla a su modo. El problema es cuando en el medio están 45 millones de argentinos. El problema es cuando en el medio hay un país. El problema es cuando en el medio hay una economía estancada, un crecimiento que no despega. El problema es cuando en el medio de esta disputa de poder hay 50% de pobres prácticamente en la Argentina, o el 60% de los chicos menores de 16 años en condiciones de pobreza. Entonces, lo que estamos viviendo en estas horas decisivas de disputa del poder, antes que nada conlleva una enorme irresponsabilidad de parte de quienes deben mostrar al gobierno serenidad, tranquilidad, balizar un sendero después de la derrota, y al mismo tiempo, un grado de angustia a la que los argentinos pareciera lamentablemente estar condenados, ¿no? Cada 3, 4 meses tenemos episodios de gravedad institucional que pareciera ser como el karma al que estamos sometidos cada vez que nos embriagan con la zozobra y con la intranquilidad. Me parece que, en definitiva, lo que sucedió en la Argentina fue una paso, es decir, una elección interna de los partidos políticos, el pueblo se expresó, podremos estar más, menos de acuerdo, pero en todo caso se acercó la democracia, pero me parece que someter a la ciudadanía a esta tensión, con lo que conlleva en la Argentina este tipo de tensiones, la repercusión que seguramente tendrá en los mercados el día de mañana, la intranquilidad, las decisiones, José, que se dejan de tomar en diferentes ámbitos. Si uno pudiera multiplicar las voces de empresarios pequeños, medianos, que dicen, entonces yo pensaba hacer una inversión, ahora no la hago, yo pensaba contratar a una persona, ahora no la contrato. Es decir, estamos pensando en una elección para la que faltan 2 meses, pero lo que hay que pensar es que estamos en un país en donde le faltan 2 años a un presidente extremadamente débil, que hoy recibió un golpe casi letal, que nos retrotrae para equipararlo con lo peor que fue el gobierno de la Alianza y también la entonces irresponsable renuncia de Chacho Álvarez, ¿no? Así que todo empezó con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, exacto. Pero quedó muy claro que estaba todo sincronizado porque a los pocos minutos comenzaron a llover las renuncias de otros integrantes del Gabinete Nacional e incluso de referentes que manejan organismos descentralizados que administran mucha plata, como la ANSES, que está a cargo de Fernanda Raberta, y que responde también a Cristina Kirchner, todos poniendo a su disposición su renuncia, presionando muy fuerte durante horas el kirchnerismo, viendo cuál era la reacción del presidente. Finalmente, en los últimos minutos se conoció, Iván, que la vicepresidenta Cristina Kirchner habría llamado al ministro de Economía, a Martín Guzmán, para aclararle, según dijeron fuentes del kirchnerismo, que ella no estaba pidiendo su renuncia, una cosa que genera más dudas aún. Indudablemente me da la impresión de que la vicepresidenta se dio cuenta de que esta jugada se estaba yendo de las manos y que podía llegar a terminar mal. Ahora hay un poco más de tranquilidad en la Casa Rosada. La CGT salió a cerrar filas para apoyar al presidente. El movimiento Evita acaba de anunciar una marcha de respaldo a Alberto Fernández para mañana, pero el horno no está para bollos y hay mucha preocupación. Vamos a sumarlo ahora, Iván, a Cristian Buteler, analista financiero, para tener un poco el costado económico, claro, la lectura económica sobre esta crisis institucional. Cristian, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por llamar.
Bueno, tu impresión, por supuesto nuestro interés en llamarte es relacionar un poco esta sorpresiva decisión de varios funcionarios de alto rango de poner su renuncia a disposición, todos vinculados a Cristina Kirchner, con bueno el impacto en los mercados, cómo están leyendo quienes toman decisiones de inversión y financieras esta crisis. Bueno, realmente es una crisis autogenerada que no se entiende. Primero que las renuncias siempre están a disposición del presidente, ¿sí? O sea, no hace falta ni que aclararlo. Y de último, cuando ponen una renuncia a disposición, es una herramienta, digamos, para aligerar al presidente la responsabilidad de tener que pedirle renunciar a alguien y no una crisis. Pero bueno, acá se le dio otro sentido, se aprovechó me parece a mí, para hacer algún movimiento político interno, y en el mercado cayó mal desde el punto de vista de las acciones que estaban antes de suceder todo esto con una pequeña alza y llegaron a tener una caída hasta el 2,5% para después cerrar un poquito menos del 1% abajo, un dólar blue que estaba en 183 pesos y terminó en 186 pesos, y después mucha incertidumbre en el mercado de qué es lo que va a pasar mañana, de acuerdo a cómo sigue evolucionando esta crisis política que se autogeneraron por un resultado de las PASO. No me quiero imaginar lo que puede llegar a pasar en la general directamente, ¿no? Cuando ahora, Cristian, esto sigue así. Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? Es Bien. muy difícil, por supuesto, realizar cualquier pronóstico, cualquier análisis que no venza dentro de 20 minutos, prácticamente una hora, porque estamos en el medio de, como bien decís, en una situación de crisis atravesándola con ministros renunciados o pseudo renunciados, con ministros confirmados o pseudo confirmados, pero claro, imaginamos que en el mundo financiero la incertidumbre que es inherente al mundo financiero tiene cierto grado de certeza. Ahora nos encontramos con este panorama donde el ministro de Economía, que ya venía siendo vapuleado desde antes del día de hoy, bueno, está pendiendo de un hilo prácticamente, al punto que tienen que salir a sostenerlo, y bueno, ya sabemos, cuando se sostiene a alguien es casi el epílogo, ¿no? Es la tormenta, la paz que antecede a la tormenta. Ahora, ¿qué perfil, en todo caso, si uno pudiera pensar, de ministro de Economía podemos imaginar en estas circunstancias, ¿no? Si la pulseada termina ganando el kirchnerismo, digamos, ustedes ven, en todo caso, una posibilidad de radicalizar el discurso económico o incluso las políticas económicas. ¿Cómo lo están observando? Bueno, es uno de los grandes riesgos. Cuando analizábamos los resultados de las elecciones previo a que se dé las PASO, veíamos que podía pasar eso, o sea, una derrota fuerte del gobierno, como sucedió, podía provocar una radicalización del mismo. Y eso, para los mercados, lo que en principio fue una buena noticia, que pierda el gobierno, podía ser un boomerang y terminar siendo una muy mala noticia, porque gane, pierda o empate, le quedan 2 años de gestión. También se piensa mucho qué es lo que puede pasar con el ministro, y acá yo creo que no es una cuestión de nombre, sino es una cuestión de plan, ¿sí? Porque muchos dicen, hay que cambiar el ministro. Está bien, ¿para que venga quién? ¿Sí? ¿Y con qué plan? Y la persona que venga con un plan determinado, ¿tendrá el respaldo político para poder llevarlo adelante? Porque tampoco sirve, sin ir más lejos, este mismo ministro quiso cerrar el acuerdo con el FMI en marzo de este año. De esa forma, Argentina se ahorraba unos 4.000 millones de dólares, que es lo que va a terminar pagando este año al Fondo Monetario. Si hubiese cerrado en marzo, no hubiese pagado ese monto. ¿Qué sucedió? Desde el gobierno, de la política, más precisamente de la Cristina Kirchner, dijeron no, porque eso sería contraproducente en un año electoral. Bueno, esa decisión, o sea, tenía un plan el ministro, era un plan que nos hacía ahorrar 4.000 millones de dólares, pero no tuvo el apoyo político para poder llevarlo adelante. Entonces, muchas veces cuando se habla de un cambio,
sobre todo en lo que es el ministro de Economía, hay que preguntarse esas cosas, ¿no? O sea, primero, ¿para que venga quién? ¿Con qué plan? Y con qué apoyo político, porque si no, uno puede salir de un mal ministro para meterse en uno peor aún. Cristian, Sí. bueno, vos marcabas en el arranque las fluctuaciones que está teniendo el mercado. El lunes hubo una reacción favorable, tanto acá como en Nueva York, hacia las acciones argentinas. Indudablemente el mercado desconfía del kirchnerismo, no le gusta la posibilidad de una radicalización de medidas y le huye al intervencionismo constante que impulsa tanto Cristina Kirchner como Axel Kicillof. ¿Qué perspectivas alternativas puede tener Alberto Fernández a las iniciativas más radicales que se impulsan desde el kirchnerismo? ¿Qué señales puede dar para tranquilizar un poco la situación económica? Bueno, obviamente acá lo que le queda al gobierno es un solo camino, porque la radicalización del gobierno en más kirchnerismo, en otros años lo pudo hacer porque todavía tenía algo de dinero para poder hacerlo. Hoy las arcas están totalmente vacías, estamos ya con una inflación del 50%, ¿sí? Y si realmente van por más kirchnerismo para intentar dar vueltas a esta elección, tampoco van a poder darlo vueltas, pero se van a comprar una crisis que probablemente nos termine explotando en 3, 4 meses, o sea, principios del año que viene. O sea, si salen a emitir dinero a los efectos de poder poner plata en la calle y dar vuelta a esto, creo que nos estamos comprando la próxima crisis, pero a muy corto plazo. Yo creo que lo que tienen que mostrar el gobierno es decir, bueno, mira, hemos recibido el golpe, ahora vamos por realmente intentar bajar el déficit, intentar dejar de emitir tanto dinero, intentar crear más trabajo para reemplazar planes por trabajo. ¿Esto nos va a hacer ganar las elecciones dentro de 2 meses? No, probablemente no. Es más, seguramente que no. Pero le va a permitir a la Argentina mejorar, y si la Argentina mejora, ellos van a llegar en mejor posición para el 2023. Querer darlo vuelta a esto por medios del populismo pleno de acá a 2 meses es comprarse la próxima crisis de acá a 4 o 6 meses. Sí, por último, Cristian, esta crisis política que, por supuesto, como todas las crisis políticas, repercuten sensiblemente en la economía, pero si uno pudiera abstraerse de esta situación por un minuto nada más, estábamos empezando a ver, o tal vez es un espejismo y te pido que me corrijas, cierta recuperación, incipiente recuperación, con algunos datos un poco más auspiciosos, con una leve baja de la inflación. Digamos, esto que parecía asomarse tibiamente, ¿puede verse frustrado o en todo caso tampoco era una tendencia? ¿Cómo lo observan? Mira, yo creo que lo que estábamos viendo es, por ejemplo, en la actividad era un rebote de la fuerte caída del año pasado, que era lógico que al vos abrir nuevos sectores que mantuviste cerrado, ese rebote lo ibas a tener. De ahí a que ese rebote se consolide y pase a ser realmente un crecimiento, ¿no? Después de las caídas que venimos teniendo desde el 2018, eso todavía está muy en duda, ¿sí? La verdad que nadie aseguraba que estuviésemos realmente saliendo o empezando a salir, sino que lo que veíamos es un rebote estadístico de las fuertes caídas que tuvimos el año pasado por cerrar la economía. En cuanto a la inflación, lo mismo, ¿sí? Si bien nos alejamos del pico del 4% que tuvimos, este 2,5% me parece que ya en septiembre no se va a dar un poco más, porque han venido unos aumentos importantes para este mes, que ya se están registrando. Entonces todavía estaba en duda de que esta baja que venimos viendo se pueda sostener. Y va obviamente a depender de las medidas que el gobierno siguiese tomando de acá en adelante, sobre todo el tema de la emisión de dinero, ¿no? Que es uno de los que más marcan la inflación y sobre todo también el tipo de cambio, sobre todo el tipo de cambio libre. Pero también es importante aclarar que esto sucede por el grado de debilidad de nuestra economía, ¿no? Yo siempre hago recordar el caso de Perú, un país que cada 2 o 3 años tiene crisis política
y así todo tiene inflación de un dígito, un país que crece y demás, porque tienen, digamos, su macroeconomía bastante ordenada y está hacia un sendero. Nosotros no. Entonces, a nosotros cualquier crisis de este tipo nos pegan también en el lado económico y nos pega muy fuerte. Y sobre todo porque la Argentina cambia, digamos, hace giros de 180 grados en su orientación económica. Y eso obviamente se ve reflejado después en los resultados que tenés, ¿no? Empezás el camino para un lado y a los 2-3 años lo estás cambiando 180 grados para el otro. Bueno, obviamente nunca terminás de crecer ni de consolidarte. Esta crisis, si realmente se profundiza y demás, puede abortar estos pequeños rebotes y calmas que estamos viendo, sobre todo en la parte financiera, ¿no? En los bonos, en el dólar, y bueno, todos ya sabemos lo sensible que es el argentino a modificación del tipo de cambio. Cristian, gracias, te mandamos un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Ahí estaba el analista financiero Cristian Buteler. Iván, lo presentamos a Juan Paulenco y vamos con él. Bueno. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Querido Juan, día complicado políticamente. ¿Con qué información estás recogiendo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, José, Iván, muy buenas noches para todos. Bueno, en un momento les iba a proponer una mesa de saldo y retazos con respecto a las pasadas elecciones, pero hoy la información nos lleva a lo que todos sabemos con respecto al Gabinete Nacional, y te digo que en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof urgente convocó a intendentes de la tercera sesión electoral y estuvieron analizando situaciones. ¿Por qué, amigos? Esto tiene que ver qué va a pasar en Nación con respecto a la provincia de Buenos Aires, porque si prospera este distanciamiento entre lo que sería el grupo Cristina con Alberto, va a repercutir en la provincia de Buenos Aires en lo que sería recursos para que Axel Kicillof pueda gobernar tranquilo. Esta es una fotografía. La otra, estoy en condiciones de afirmar de que Teresa García, ministra de Gobierno, ya manifestó que pidió a disposición del señor gobernador las renuncias de Carlos Bianco, la propia Teresa García, Andrés Larroque, Sergio Berni y Pablo López. Posiblemente ya se hablaba de hacer algún que otro retoquecito en el gabinete provincial, pues estarían en la cuerda floja Agustina Vila de Educación, Agustín Simone de Obras Públicas y el propio Sergio Berni en Seguridad. Hasta acá era una idea. Por supuesto que lo que va a pasar en las próximas horas en la Casa Rosada también va a repercutir en el Palacio Dardo Rocha. Bueno, atención, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Atención con la figura de Martín Insaurralde. Sí, yo creo que Martín Insaurralde emerge desde Lomas de Zamora, piloteando a los intendentes de la tercera, teniendo en cuenta que la tercera le dio el triunfo al Frente para Todos, por lo menos en esta sesión electoral, y no así en la primera, donde van a tener mucha vitalidad. Un intendente seco de Ensenada sacó el 58%. Uh-huh. Bueno, y también hubo derrotas sorpresivas, ¿no? Como la de Quilmes, Juan. Sí. Quilmes no se esperaba la derrota, como así también otros distritos. Bueno, un municipio, Iván, donde gobierna una de las preferidas de Cristina Kirchner y una referente clave de la Cámpora, bueno, pierde Mayra Quilmes. Mendoza. Pierde Quilmes. Claro, pierde Quilmes. Juan, en esos cambios de gabinete que mencionabas, bueno, por supuesto hay colaboradores muy estrechos de Axel Kicillof. Las posibilidades de que haya cambios en esferas clave como la jefatura de gabinete, ¿se están analizando por estas horas o es más simbólico que real? Yo me inclino que es simbólico los primeros apellidos que di. Por ejemplo, bueno, en noviembre recién Teresa García
dejaría el ministerio, Secretaría General de Gobierno, e iría como senadora provincial a presidir el bloque del Frente para Todos, eso ya se sabía. Y sí pongo la lupa en 3 apellidos: Agustina Vila, Educación; Sergio Berni, ojo con este dato, y posiblemente Agustín Simone de Obras Públicas, ¿no? Bueno, ahora como en la nueva cartera. Bueno, la derrota del domingo del oficialismo fue tan dura que hasta se notó en La Matanza, Juan, donde sí, si bien se ganó, la diferencia se achicó muchísimo. ¿Qué lectura están haciendo por estas horas en ese distrito que es clave para el poder kirchnerista? Bueno, mira, antes de la radiografía que estamos comentando en la Casa Rosada, la noticia era, está bien, Fernando Espinosa ganó con el 46% de los votos contra el 27% Unidos de Juntos. Ahora bien, Espinosa perdió 200.000 votos, ¿escucharon bien? 200.000 votos desde la presidencial del año 2019 a la fecha. La Matanza tuvo el 7.5% de votos en blanco. Y bueno, yo los datos que tengo era, él tenía que hacer ahora un operativo de seducción y recuperación, porque hay algún sector del peronismo, hablo de los movimientos sociales, hablo del peronismo residual de La Matanza, que él lo dejó afuera de las listas y demás, y bueno, le estaban pidiendo de hacer un gesto de apertura, por lo menos lo que sería en el gabinete municipal. Bueno, La Matanza, un distrito clave obviamente para noviembre, allí debe recuperar mucho el gobierno, y también Juan, estaba muy fuerte sonando la lectura de que varios intendentes no habían hecho todo lo que estaba a su disposición para lograr una buena elección, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el cruce está, los intendentes hablan de la Cámpora dice los intendentes no jugaron bien, otros dicen, bueno, del grupo de Massa esperábamos otra cosa. Sí, hay pase de boleta por abajo cuerda, seguro. Impactante también la derrota en Tigre, ¿no? Impactante, pero lo que fue la primera sesión electoral muy duro, perdieron municipios como Morón, como Ituzaingó, Hurlingham lo ganaron muy poquito, sí, el Frente para Todos ganó bien en Merlo, ganó Moreno, ganó Marcos Paz, pero después el resto le fue muy, muy mal. Bueno, habrá mucho trabajo por delante para hacer en la provincia de Buenos Aires. Querido Juan, nos reencontramos la semana próxima. Cómo no, buena semana para todos. Iván, cerrando el análisis que iniciamos hace un rato, ahora da la impresión de que Alberto Fernández empieza a controlar esta situación. Hay claras definiciones de la CGT en favor del presidente, también de varios gobernadores. Se está organizando una marcha para mañana donde habría varios movimientos sociales que saldrían a respaldar al presidente de la Nación, pero indudablemente emerge muy golpeado no solo por la derrota del domingo, sino por esta crisis en el gabinete, ¿no? Bueno, exactamente, José. Después de varias horas de incertidumbre en torno a lo que, la licuación del poder a una velocidad extrema, lo que vemos es que parecería tranquilizar en algún sentido el escenario con una decisión. Vamos a ver, por supuesto, esto puede cambiar. Alberto Fernández ha cambiado y muchas veces de parecer en poco tiempo, pero la foto de este momento lo que nos dice es que hay una decisión de mantenerse en su posición, de alguna forma no aceptando la renuncia de quienes han puesto su dimisión a disposición del presidente. Pero, José, la pregunta que también subyace es si el presidente no acepta algún cambio en el gabinete, ¿qué sucedería entonces finalmente con los que presentaron o pusieron a disposición su renuncia? ¿Qué sucede si esto deja de ser un amague para convertirse en un hecho real y terminan dando el portazo, ¿no? Porque en definitiva,
si en esta situación termina el presidente decidiendo continúe la cosa como está, bueno, evidentemente vamos a ir a un enfrentamiento todavía mayor, porque hay un capítulo mayor, y esto hay que decirlo, que es que finalmente el kirchnerismo se retire del poder, el cristinismo, como quieran llamarlo, y emerja una nueva línea política con la que soñaron muchos, que nunca se terminó de cristalizar, porque tampoco tenía volumen, y que tal vez algunos creen que, bueno, nos llevaron a esta instancia, que es el albertismo. ¿Será así? Lo sabremos seguramente en las próximas horas, y en todo caso, si esto fuera cierto y posible, ¿qué peso, qué volumen, qué músculo político podrá tener esta expresión de cara al futuro con dirigentes que, por supuesto, no gozan del respaldo o, si se quiere, de una amplia trayectoria política con territorio y con lo que conlleva a la administración del poder? Todos cuestionamientos, José, incógnitas, incertidumbres a las que nos tienen a mal traer los argentinos ya desde hace tantos años. Bueno, un capítulo más en nuestra historia. Y tengamos en cuenta el escenario de Martín Guzmán, el ministro de Economía, que supo construir una relación estrecha con los organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario. Se volvió clave para el presidente Alberto Fernández, y de alguna manera ahí reside la espalda de Guzmán, ¿no? Porque la Argentina necesita, Iván, sí o sí, alcanzar un acuerdo con el FMI, porque si no, el año próximo cae en default. Lo dijo hoy Alberto Fernández antes de que comenzara esta crisis de proporciones, la necesidad de acordar con el Fondo Monetario porque no hay divisas para afrontar los vencimientos del año próximo que superan los 18.000 millones de dólares. Ahí creo que radica también la fortaleza de Guzmán y el hecho de que la propia vicepresidenta hoy lo haya llamado para aclararle, según dicen desde el kirchnerismo, que ella no está pidiendo la renuncia del ministro de Economía. Es que, José, por eso, esta situación en la que estamos inmersos todos los argentinos, y reitero el concepto del comienzo, que no es solamente un tema personal, es un tema institucional, y si es institucional, compete a los 40 millones de argentinos, no puede extenderse mucho más en el tiempo. Llevamos todo un día prácticamente desde que la primera renuncia, o medio día largo, con mucha tensión, y en el medio hay que resolver y dar señales claras hacia los mercados, hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia la sociedad que mañana tiene que saber cómo sigue la historia, cómo sigue el tipo de cambio, que tanto gravita sobre la decisión de los argentinos, de los empresarios que toman decisiones muchas veces con este termómetro que es el valor del dólar en la Argentina. Es decir, no pueden jugar a este juego tan peligroso por haber perdido una elección, que en definitiva es la ley de la democracia. Nos guste más, nos guste menos, esta es la realidad de un proceso democrático. Lo que se le exige, lo único que podemos exigirle a este gobierno, al de Mauricio Macri, al de Cristina, al de Néstor Kirchner, lo único que podemos exigirle es responsabilidad en la toma de decisiones. Hoy estamos ante un escenario de una enorme incertidumbre, producto de acciones que podemos calificar como irresponsables. Así que esperemos que prime la mesura, la prudencia, y en poco tiempo más sepamos cómo continúa esta pesadilla que la hemos vivido recurrentemente en la Argentina. La expresión más cruenta fue durante el 2001 y ya sabemos cómo terminó. Esperemos que ahora hayamos aprendido algo de las lecciones del pasado. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo. Un fuerte abrazo, José. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Accede al auto más elegido por los argentinos con la mejor financiación. Fiat Cronos Precision MT 1.8. Tenelo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta 1 millón de pesos. Empezá a pagar a los 90 días y obtenés 6 años a tasa fija. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en fiat.com.ar. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30 para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. Un día muy complejo desde el punto de vista político. La CGT salió a dar apoyo al presidente Alberto Fernández en el marco de esta crisis política inesperada. El domingo por la noche se sabía que había mar de fondo y muchas diferencias en cuanto a la alianza política tras el resultado electoral tan adverso, inesperado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo termina perdiendo frente a Juntos por el Cambio. Este escenario se complicó del todo hoy cuando medio gabinete alineado con la vicepresidenta le presenta la renuncia a Alberto Fernández, opone a disposición la renuncia. Una sorpresa, el presidente estaba en un almuerzo cuando se enteró de esto, inesperado totalmente, sobre todo en la figura de Eduardo Guado de Pedro, que es el ministro del Interior y una figura prominente del gabinete y también del kirchnerismo. Está muy claro, lo tiene claro el presidente de la Nación, que detrás de esta jugada está la vicepresidenta. Habrá que ver cómo evoluciona el escenario en las próximas horas. En concreto, la propia Cristina Kirchner hizo trascender su llamado al ministro de Economía, Martín Guzmán, para aclararle que ella no está reclamando su renuncia, pero muy golpeado queda el gobierno tras esta crisis. No se esperaba que después de la derrota del domingo se podía agravar más su situación, pero esta jugada desprolija, desordenada, que han hecho varios integrantes del Gabinete Nacional, le quita poder político, le quita volumen y espalda al presidente de la Nación, que está tratando de resistir como puede y salir de esta crisis de gran envergadura que ha tenido el gobierno después de la derrota del domingo. Así que habrá que ver cómo evoluciona este complejo escenario. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ICBC. El futuro nos inspira. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca.
Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y toda la información del mundo de las finanzas con la Posta Financiera y Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, ya venía complicado el mercado. Imagino que esta crisis de alto calibre lo habrá movido fuerte hoy y bueno, habrá que ver qué ocurre en los próximos días, Melina. Sí, fue una semana rara, ¿no? Porque el primer día después de las PASO, bueno, el mercado festejó, sobre todo, te diría, la primera mitad de la rueda del lunes, era todo optimismo, porque el mercado lo que veía en el resultado del domingo, que fue muy adverso para el gobierno, es la posibilidad de abrir un cambio de administración en 2023. Después se empezó a moderar las ganancias porque el gobierno empezó a anunciar, bueno, qué es lo que iba a hacer para tratar de ganar votos, y entonces volvió sobre la mesa ampliar el déficit, ampliar la emisión monetaria. Entonces el mercado entiende que lo del domingo fue una buena noticia a mediano plazo, pero que en los próximos meses se puede recalentar la inflación, la brecha cambiaria y demás. A eso se sumó, bueno, el cimbronazo político de este miércoles con las denuncias masivas y que deja expuesto, como vos contabas recién, las fracturas que hay al interior de la coalición que gobierna. Hoy sorprendió mucho y todavía hablaba con algunos operadores y la verdad es que todavía lo estaban digiriendo. Había movimientos dispares entre acciones y bonos. Las acciones estuvieron bastante más castigadas hoy, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, donde los ADRs cayeron hasta 5%, los mismos ADRs que se disparaban durante la jornada del lunes arriba del 10%, bueno, hoy caían 3, 4, 5% según el momento del día. Y los bonos cerraron mixtos. Los bonos están siempre más ligados a lo que es la política, porque, bueno, ya no es una compañía, sino que es el gobierno el que tiene que pagar en última instancia. La realidad es que los que tienen legislación internacional estuvieron un poquito mejor, subieron al cierre hasta 1%, no demasiado, fue discreta la performance, y los que tienen legislación local cayeron. Siempre los temores de los inversores es que es más fácil, ¿no?, de voltear un bono con legislación local que con legislación internacional. El riesgo país volvió a superar los 1.500 puntos y se despertó el dólar blue, que había festejado bajando 4 pesos el lunes. Bueno, hoy ya lo recuperó del todo y cerró en 185 pesos. La información que manejamos por estas horas, Melina, es que el presupuesto finalmente va a ir al Congreso. Seguramente en las próximas horas se van a empezar a conocer detalles, pero no solo se está esperando el proyecto de presupuesto que Guzmán lo quiere presentar sí o sí mañana, a más tardar, o que ingrese esta misma noche a la Cámara de Diputados, sino también, bueno, medidas que de alguna manera ya prometió el presidente, medidas para mejorar el escenario económico, sobre todo los sectores más postergados. Sí, hay, bueno, rumores de todo tipo y el gobierno no se encarga demasiado de aclararlos. Por el lado del presupuesto tengo la misma información que vos. Tanto Guzmán hoy temprano en un acto en el que estuvo como sus voceros durante la tarde ratificaron que ingresa hoy, que es el momento establecido según la ley, pero bueno, sería raro que un ministro de Economía que de pronto le están pidiendo la renuncia en algún lado, firme un presupuesto que después no sabe si va a ejecutar, pero bueno, sí, en principio entraría antes de la medianoche. Y respecto de las medidas, como vos decís, el gobierno, el diagnóstico del presidente es que el voto que se perdió es un voto bolsillo y entonces quiere llevar adelante medidas que alivien un poco los ingresos de las familias. Se habló en estos días de aumentar la AUH hasta un 50%, dar bonos a jubilados. Está pendiente también lo que es la nueva suba del piso
al impuesto a las ganancias, porque se había actualizado a 150.000 pesos brutos, pero por el efecto de las paritarias rápidamente queda desactualizado, entonces podría el gobierno resignar ahí un poco de recaudación para darle una señal positiva a la clase media. Y también se está avanzando en la actualización del salario mínimo vital y móvil, que no solamente es una referencia para los salarios del sector privado, sino también para algunos planes sociales como Potenciar Trabajo o el Plan Acompañar, que pagan un porcentaje de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Todo eso se iba a definir en la reunión, en principio, del Gabinete Económico, que está planeada para mañana, al término de la cual se iban a hacer los anuncios y luego el presidente iba a viajar a una reunión de la CELAC en México. Vamos a ver si con todo este cimbronazo político los planes se cumplen o no. Sí, tengamos en cuenta, Melina, que la mayoría, o todos creo, los integrantes del Gabinete Económico están alineados totalmente con el presidente. Es justamente el foco al que le está apuntando el kirchnerismo, al que está de alguna manera responsabilizando por la derrota del domingo, el área económica. Pero ahí tenés, por un lado, el ministro de Economía, tenés al ministro de Desarrollo, Matías Culfas, que viene siendo señalado por distintos sectores del kirchnerismo. La tenés a Cecilia Todesca, la segunda de la jefatura de gabinete. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que salió esta tarde a dar un fuerte respaldo y alineamiento con el presidente. Es decir, el ala económica es justamente el ala del gabinete que no lo renunció, la más política es la que puso su renuncia a disposición, ¿no? Sí, ahí te agrego dos cosas. En el Gabinete Económico también está el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, que, como vos decís, está alineado y entienden en el Banco Central que sería totalmente desestabilizante para el mercado cambiario que Pelle saliera a ofrecer su renuncia. Y quizá de todos los integrantes, la que está en una situación más dudosa es Mercedes Marcó del Pons, que es vieja conocida de Cristina Kirchner, fue de hecho presidenta del Banco Central durante su gestión. Hoy no se pronunció, no trascendió que haya presentado la renuncia, pero cerca de ella recordaban esta frase que suelen decir los funcionarios, que es que el funcionario tiene la renuncia escrita desde el primer día, guardada en un cajón a disposición. Así que, como vos decís, en general el ala económica está muy de acuerdo, muy encolumnada detrás del presidente, y también salió, por ejemplo, hace un ratito la CGT con un comunicado de respaldo a Alberto Fernández, también importante en un contexto de tratar de mantener tranquilo todo lo que tiene que ver con los salarios, con las reaperturas de paritarias. Así que vamos a ver, creo que esta novela va a tener unos cuantos capítulos más. Sí, y sobre todo, el mercado está esperando la negociación con el Fondo Monetario, ver si habrá algún avance. También de eso depende la reducción de la brecha cambiaria, que es un dolor de cabeza para los inversores, es una distorsión de casi el 90% en el tipo de cambio, inviable, sin hacer un torniquete enorme sobre la economía y paralizar todo. Así que son cuestiones centrales sobre las cuales se esperan también definiciones en algún momento, ¿no? Sí, y por estas horas en las que Guzmán pues tan cuestionado, es bueno recordar que el Fondo Monetario en otro momento, hace unos meses, cuando también se cuestionaba la figura de Guzmán, salió a respaldarlo, a decir nuestra persona para negociar es Martín Guzmán. Mañana va a haber conferencia del vocero del fondo luego de lo que fue las vacaciones de verano en el norte, así que vamos a ver si viene alguna novedad por ese lado también, porque como vos decís, el acuerdo con el fondo realmente es como el catalizador que está esperando el mercado para tomar una decisión definitiva sobre cuál va a ser el rumbo de aquí a los próximos 2 años.
los operadores con los que hablaba hoy me decían, dentro de lo que es el gabinete kirchnerista, que no es del agrado del mercado, Guzmán parece la persona con la que más se puede razonar, ¿verdad? Como cierta imagen de moderación, de tranquilidad, es muy medido cuando declara y entienden que si eventualmente lo corren del gobierno sería para radicalizar la gestión hacia lo que es el kirchnerismo más duro, algo que el mercado rechaza de plano. Bueno, tanto a Guzmán como a Pese en el mercado lo llaman los racionales del gabinete, ¿no? Claro, tal cual. Así que en algún punto saben que, bueno, están en lugares complicados, pero los consideran gente con la que él se puede hablar y se puede expresar, en todo caso, el desacuerdo. No son irracionales, como vos decís. Bien, Melina, gracias como siempre por toda la información. Te seguimos leyendo en tn.com.ar y nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo, José. Hasta luego. Melina Manfredi, La Posta Financiera, toda la información de los mercados y bueno, cómo está evolucionando esta situación a la que ahora se agregó también la crisis institucional y política. Nosotros nos vamos, le agradecemos como siempre haber estado allí del otro lado, los invitamos a quedarse en la radio porque ya viene el relato del partido Newell's River Fútbol. Tendremos para todos en la Argentina, bueno, juega River, por supuesto siempre despierta interés, el relato de Lautaro Mato y Daniel Cairo en nuestra radio y nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. Acompañaron a José Calero en asteriscos. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elijas lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Accede al auto más elegido por los argentinos con la mejor financiación. Fiat Cronos Precision MT 1.8. Tenelo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta 1 millón de pesos. Empezá a pagar a los 90 días y obtenés 6 años a tasa fija. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en fiat.com.ar. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.